Los orígenes de San Cirilo de Jerusalén. Infancia, formación y primeras luces de fe. San Cirilo de Jerusalén, uno de los más grandes padres y doctores de la Iglesia, nació hacia el año 315 en la ciudad santa de Jerusalén, o en sus cercanías, en un tiempo donde la fe cristiana comenzaba a expandirse con más libertad después del Edicto de Milán, pero aún existían tensiones doctrinales y divisiones dentro del cristianismo. Su infancia transcurrió en medio de un mundo en transición. La Iglesia dejaba atrás la época de las persecuciones y entraba en una nueva era de crecimiento, pero también de conflictos internos que requerían líderes fuertes y sabios. Desde joven, Cirilo fue educado en la Sagrada Escritura y en las enseñanzas de la Iglesia. Jerusalén, siendo el corazón de la fe, estaba impregnada de una espiritualidad única. Era el lugar donde Cristo había predicado, muerto y resucitado. Cada rincón de la ciudad hablaba del Evangelio, y no cabe duda de que crecer en ese ambiente marcó profundamente al joven Cirilo. Su formación inicial incluyó no solo las ciencias religiosas, sino también las bases de la retórica y la filosofía, lo que más tarde le permitiría enseñar con claridad y defender la fe con argumentos sólidos frente a los herejes. La tradición nos indica que Cirilo abrazó desde temprano una vida austera, cercana a los ideales ascéticos de los primeros monjes palestinos. En este ambiente aprendió a valorar la oración constante, la lectura espiritual y la entrega al servicio de la Iglesia. No era un joven atraído por las riquezas ni por la vida fácil. Su corazón estaba ya orientado hacia una búsqueda más alta, hacia Dios mismo. Hacia el año 345, Cirilo fue ordenado diácono por San Macario de Jerusalén, obispo de la ciudad, quien supo reconocer en él a un joven de virtudes firmes y de gran capacidad intelectual. En su servicio como diácono, Cirilo se dedicó especialmente a la liturgia y a la instrucción de los catecúmenos, aquellos que se preparaban para recibir el bautismo en la noche de Pascua. Su cercanía al pueblo, su manera clara de explicar las verdades de la fe y su profundo amor por Cristo lo convirtieron en un verdadero pastor incluso antes de recibir el episcopado. Años más tarde, ya en el 350, fue ordenado sacerdote por Máximo III de Jerusalén. Desde este ministerio, Cirilo se distinguió sobre todo en su tarea de catequista. Fue entonces cuando comenzó a redactar y pronunciar sus famosas catequesis, un conjunto de 24 sermones que se convertirían en una de las joyas más valiosas de la Iglesia primitiva. Estas catequesis no solo instruían a los catecúmenos en los dogmas básicos de la fe, como el credo, los sacramentos, la oración y la moral cristiana, sino que también despertaban en ellos un amor vivo por Jesucristo. Con un lenguaje sencillo pero profundo, Cirilo lograba tocar las fibras del corazón, convenciendo y enamorando de la fe al mismo tiempo. Lo que distingue las catequesis de San Cirilo es su profundo sentido bíblico y litúrgico. Para él, cada sacramento debía ser explicado a la luz de la Escritura y experimentado dentro de la vida de la Iglesia. Su teología no era fría ni abstracta. Nacía de la experiencia concreta del pueblo cristiano de Jerusalén, de las celebraciones en el Santo Sepulcro y de la veneración a los lugares santos. Por eso, sus palabras transmiten un calor espiritual y una cercanía que aún hoy siguen conmoviendo. La fama de Cirilo como predicador y maestro comenzó a crecer. Muchos lo consideraban un auténtico sucesor de los grandes padres como Orígenes o Eusebio de Cesarea, pero con un espíritu pastoral mucho más cercano. Sus enseñanzas eran faro en medio de una época convulsa. El arrianismo, herejía que negaba la divinidad de Cristo, se expandía con fuerza, sembrando confusión en las comunidades. Cirilo, todavía joven, comprendió que su misión no sería fácil. Debía defender la fe de Nicea, aquella que proclamaba al Hijo como consustancial al Padre, contra los poderosos que intentaban imponer lo contrario. Su compromiso con la verdad de Cristo no pasó desapercibido. Alrededor del año 348, Cirilo fue elegido obispo de Jerusalén, un cargo que marcaría el resto de su vida y lo colocaría en el centro de intensas disputas. Pero antes de llegar a ese momento crucial, la Iglesia lo fue preparando a través de su servicio humilde, su entrega a la catequesis y su fidelidad a las Escrituras. La primera etapa de su vida nos presenta a un hombre en crecimiento, joven, estudioso, humilde y profundamente enraizado en la fe. La providencia lo estaba moldeando para un futuro en el que habría de ser no solo pastor de Jerusalén, sino también defensor incansable de la ortodoxia cristiana
y testigo luminoso de la verdad. En Cirilo vemos cómo Dios prepara con paciencia a sus elegidos. Lo formó en la cuna misma de la cristiandad, lo enriqueció con la palabra y lo fortaleció con la vida sacramental para que un día pudiera guiar a su pueblo en medio de tempestades. San Cirilo de Jerusalén, obispo en tiempos de disputas y el desafío del arrianismo. Cuando Cirilo fue elegido obispo de Jerusalén en torno al año 348, entraba en una etapa decisiva tanto para su vida como para la Iglesia. Tenía alrededor de 33 años y ya era reconocido como un hombre de fe, con gran talento pastoral y una formación sólida en las Escrituras. Sin embargo, su elección se produjo en un contexto sumamente complejo. La Iglesia de Jerusalén estaba en medio de tensiones internas y el arrianismo, herejía que negaba la plena divinidad de Jesucristo, continuaba extendiéndose con el apoyo de algunos emperadores y obispos influyentes. El arrianismo afirmaba que el Hijo no era eterno ni consustancial al Padre, sino una criatura superior creada por Dios. Esta doctrina ponía en riesgo la verdad misma de la salvación, pues, si Cristo no era verdaderamente Dios, entonces su sacrificio en la cruz no podía reconciliar plenamente al mundo con el Padre. La herejía había sido condenada en el Concilio de Nicea, 325, pero las luchas no habían terminado. Todavía muchos obispos arrianos ocupaban sedes episcopales y gozaban del favor de los emperadores. Cirilo, al asumir el episcopado, se encontró entre dos fuegos. Debía pastorear a una comunidad dividida y vulnerable. Por otro, enfrentarse a un conflicto teológico-político de enormes proporciones. Su misión no era fácil. Defender la fe nicena significaba, muchas veces, arriesgar el cargo, la reputación e incluso la vida. Durante sus primeros años como obispo, Cirilo se dedicó con empeño a consolidar la vida cristiana en Jerusalén. Una de sus grandes preocupaciones fue fortalecer la catequesis de los fieles, sobre todo de los catecúmenos que se preparaban para el bautismo. Sus célebres catequesis bautismales y mistagógicas se enmarcan en este periodo. Estas enseñanzas no solo transmitían doctrina, sino que guiaban a los cristianos a vivir un encuentro profundo con Cristo en los sacramentos, especialmente en el bautismo y la Eucaristía. Pero muy pronto las disputas doctrinales golpearon su sede. En el año 357, Cirilo fue acusado por el metropolitano Acasio de Cesarea, un obispo con inclinaciones arrianas, de usurpar jurisdicciones episcopales y de administrar bienes de la Iglesia de forma indebida. En realidad, estas acusaciones escondían un trasfondo más profundo. Era un defensor de la ortodoxia nicena, y eso lo hacía incómodo para quienes buscaban imponer el arrianismo en Palestina. Así comenzó un tiempo de destierros y persecuciones que marcarían la vida de Cirilo. En 3 ocasiones diferentes fue expulsado de su sede de Jerusalén, la primera en 357, la segunda en 360 y la tercera en 367. Durante estos exilios, que en total sumaron alrededor de 16 años, Cirilo soportó calumnias, injusticias y privaciones. No obstante, nunca abandonó su compromiso con la verdad de Cristo ni su amor por la Iglesia. A pesar de estas pruebas, su figura crecía en autoridad moral. Su fidelidad le granjeó el respeto de muchos, y sus escritos, difundidos más allá de Jerusalén, fortalecieron a comunidades que también sufrían la presión arriana. En ellos se nota un estilo sereno pero firme. Cirilo no respondía con odio a sus adversarios, sino con claridad doctrinal y con una profunda confianza en la acción de Dios. La situación comenzó a cambiar con el Concilio de Constantinopla del año 381, convocado por el emperador Teodosio I, quien apoyaba la fe nicena. En este concilio, que se considera el segundo concilio ecuménico, se reafirmó con fuerza la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Allí estuvo presente Cirilo, ya restituido en su sede de Jerusalén, y fue reconocido públicamente como un defensor incansable de la fe verdadera. Después de años de luchas y sufrimientos, el obispo veía confirmada la doctrina que siempre había defendido. Cristo, el Hijo de Dios, es consustancial al Padre y verdadero Dios de verdadero Dios. No obstante, mucho antes de llegar a este triunfo, debió vivir largos años de incertidumbre. La Iglesia de Jerusalén, bajo su guía, se convirtió en un símbolo de fidelidad en medio de la tormenta. Sus catequesis y su ejemplo de paciencia fueron un sostén para el pueblo, que veía en él a un pastor dispuesto a darlo todo por la verdad. Este periodo de su vida revela la fortaleza interior de Cirilo. Su autoridad no provenía del poder humano ni de alianzas políticas,
sino de su coherencia evangélica y de su testimonio de fe. Supo mantener un equilibrio entre la firmeza doctrinal y la caridad pastoral, recordando siempre que el obispo está al servicio de Cristo y de la Iglesia, no de los intereses del mundo. En Cirilo encontramos un modelo de cómo enfrentar los conflictos dentro de la Iglesia, no con violencia ni ambición, sino con fidelidad, paciencia y una confianza inquebrantable en que la verdad de Cristo siempre prevalece. Su vida, marcada por la cruz del exilio, anticipa la gloria de su participación en la victoria final del Concilio de Constantinopla. La segunda etapa de su vida nos muestra al pastor probado por el fuego de la persecución y las disputas, pero también fortalecido por la gracia. Así, Cirilo de Jerusalén se convirtió en un testigo luminoso de cómo la verdad, aunque tarde en imponerse, siempre resplandece con fuerza cuando es defendida con fidelidad y amor. San Cirilo de Jerusalén. Las catequesis y el misterio de la liturgia. Uno de los mayores tesoros que San Cirilo dejó a la Iglesia fueron sus catequesis, un conjunto de discursos dirigidos principalmente a los catecúmenos y neófitos. Estas enseñanzas, pronunciadas en 1900, Jerusalén hacia el año 348, no solo revelan su capacidad pastoral y teológica, sino también la riqueza de la vida litúrgica en la Iglesia primitiva. Son una ventana única para comprender cómo los primeros cristianos vivían la fe y se preparaban para los sacramentos. Las catequesis bautismales, en número de 18, estaban destinadas a quienes se preparaban para recibir el bautismo en la vigilia pascual. Cirilo los instruía sobre los fundamentos de la fe, la necesidad de la conversión, el pecado original, la persona de Jesucristo, la cruz, la resurrección y la acción del Espíritu Santo. El obispo hablaba con un lenguaje claro, lleno de imágenes bíblicas, y transmitía no solo doctrina, sino un verdadero camino espiritual. El catecúmeno debía dejar atrás la vida antigua para renacer en Cristo. Después del bautismo, los nuevos cristianos recibían otras 5 catequesis llamadas mistagógicas, donde Cirilo explicaba el sentido profundo de los sacramentos. Aquí se encuentra uno de los aportes más valiosos de su enseñanza, la explicación de los ritos litúrgicos. Describía paso a paso cómo el agua del bautismo no es simplemente un símbolo, sino un instrumento eficaz de gracia, cómo la crismación confiere al Espíritu Santo, y cómo en la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. En estas catequesis, Cirilo expone con claridad lo que más tarde la Iglesia llamaría la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Con palabras llenas de fe, enseña a los neófitos: no mires al pan y al vino como simples elementos, pues son, según la afirmación del Señor, cuerpo y sangre. Aunque el sentido lo perciba así, la fe te asegura que has sido hecho digno de recibir a Cristo. Estas afirmaciones muestran que, ya en el siglo IV, la Iglesia creía firmemente en el misterio eucarístico, y Cirilo lo transmitía con una convicción que aún hoy estremece. Otro aspecto fundamental de su enseñanza es la profunda reverencia hacia los sacramentos. Cirilo insistía en que la liturgia no era un conjunto de gestos externos, sino la participación en los misterios de Dios. El bautismo significaba sepultarse con Cristo para resucitar con Él. La confirmación, recibir la fuerza del Espíritu, y la Eucaristía, alimentarse con el pan de vida que asegura la unión con Cristo. Para los fieles de Jerusalén, estas catequesis no eran meras conferencias, sino un itinerario que los introducía en el corazón del misterio cristiano. En ellas también se aprecia el valor que Cirilo daba a la tradición de la Iglesia. Frecuentemente exhortaba a sus oyentes a no inventar doctrinas por cuenta propia, sino a mantenerse fieles a lo que habían recibido. Guarda las tradiciones que ahora recibes y grábate en el corazón las enseñanzas que te confío, sin añadir ni quitar nada. Este respeto a la transmisión de la fe lo convirtió en un defensor del depósito apostólico en medio de las herejías que amenazaban a la Iglesia. Además de la teología sacramental, las catequesis ofrecen una descripción viva de la liturgia de Jerusalén. Allí se celebraban los misterios en los mismos lugares donde Cristo había vivido, muerto y resucitado. El Santo Sepulcro y el Gólgota no eran solo sitios de memoria, sino espacios de culto. Cirilo conectaba constantemente la liturgia con los lugares santos, de modo que los cristianos comprendieran que participaban en la historia de la salvación de manera viva y presente. El tono pastoral de Cirilo es otro rasgo admirable. No se limitaba a instruir con conceptos, buscaba tocar el corazón de sus oyentes.
Usaba comparaciones tomadas de la vida cotidiana. El bautismo era como sembrar una semilla en tierra fértil, la gracia como un perfume que impregna todo, la Eucaristía como fuego que enciende el alma. Sus palabras transmiten la convicción de un pastor que quería que sus fieles experimentaran la fe como una transformación total. Con estas catequesis, Cirilo marcó un camino de iniciación cristiana que ha dejado huella en la Iglesia de todos los tiempos. En ellas encontramos el núcleo de su misión: enseñar la fe, defender la verdad y conducir a los fieles al encuentro vivo con Cristo en los sacramentos. No son discursos abstractos, sino una guía espiritual que sigue siendo actual, porque la necesidad de descubrir la belleza y la fuerza de los sacramentos permanece viva en cada generación de cristianos. La tercera etapa de su vida se identifica con este aporte monumental: ser un maestro de los misterios de Dios. Su palabra fue semilla que preparó a los cristianos para soportar las pruebas del arrianismo y mantenerse firmes en la verdadera fe. Así, San Cirilo de Jerusalén no solo fue un obispo en tiempos de disputas, sino también un catequista insigne que dejó a la Iglesia una herencia que aún hoy ilumina la vivencia sacramental. San Cirilo de Jerusalén. Conflictos, exilios y fidelidad a la verdad. La vida de San Cirilo de Jerusalén estuvo profundamente marcada por la cruz de la persecución, no ya de los paganos, sino de las divisiones internas en la Iglesia. Como obispo, debió enfrentar constantes ataques de los arrianos, que en su tiempo dominaban amplios sectores del poder eclesiástico y político. Su predecesor, el obispo Máximo, había dejado tensiones con los arrianos, quienes no aceptaban la doctrina definida en Nicea. Acusaban a Cirilo de haber sido consagrado con el apoyo de obispos semi-arrianos y luego, paradójicamente, lo atacaban por mantenerse firme en la fe nicena. Estas contradicciones muestran hasta qué punto el clima eclesial era confuso. Un obispo podía ser acusado tanto de herejía como de ortodoxia, según el interés de cada facción. Uno de sus principales adversarios fue Acatio de Cesarea, metropolitano de la provincia, de clara inclinación arriana. Al poco tiempo, Acatio lo acusó ante los sínodos locales de haber vendido bienes de la Iglesia para socorrer a los pobres durante una hambruna. Aunque era cierto que Cirilo había vendido cálices y ornamentos sagrados, lo había hecho con espíritu evangélico, siguiendo la enseñanza de Cristo. Tuve hambre y me diste de comer. Sin embargo, sus enemigos usaron este gesto de caridad como pretexto para acusarlo de sacrilegio. Comenzaba así el primero de 3 exilios que marcaron su vida. Durante casi 2 años vagó lejos de su diócesis, sufriendo la tristeza de estar privado de su rebaño. A pesar de las injusticias, no dejó de enseñar y de dar testimonio de la fe, convencido de que el obispo debía ser pastor incluso en el destierro. Regresó en 359 gracias al sínodo de Seleucia, donde se restableció su cargo. Pero poco duró la paz. Nuevas intrigas arrianas lograron que fuera depuesto nuevamente en 360, esta vez por orden del emperador Constancio II, favorable a la herejía. Cirilo soportó otro destierro aún más prolongado, que se extendió casi 7 años. Su ausencia en Jerusalén fue dolorosa, pues la ciudad santa, lugar de las peregrinaciones y de las celebraciones pascuales, sufría la división de tener pastores impuestos por facciones herejes. La situación cambió temporalmente con la llegada al poder del emperador Juliano, conocido como el apóstata, quien buscaba debilitar a la Iglesia, favoreciendo el regreso de obispos desterrados. En 361, Cirilo pudo volver a Jerusalén. Sin embargo, esta aparente victoria traía nuevas pruebas. Juliano buscó restaurar el paganismo y, como parte de su política, intentó reconstruir el templo de Jerusalén para desacreditar la profecía de Cristo sobre su destrucción definitiva. Las crónicas antiguas narran que Cirilo anunció al pueblo que los esfuerzos de Juliano serían inútiles, pues la palabra del Señor no podía ser burlada. Efectivamente, según los testimonios, terremotos, incendios y fenómenos inexplicables frustraron el proyecto. Para los cristianos, aquello fue una confirmación de la fe y un signo del poder de Dios frente a los intentos humanos de contradecirlo. Tras la muerte de Juliano en el año 363, el panorama volvió a complicarse. Nuevamente el poder imperial favoreció a los arrianos, y Cirilo fue desterrado por tercera vez. Esta última expulsión duró unos 11 años, una larga etapa de sufrimiento en la que, sin embargo, se mantuvo firme en su misión de obispo y maestro. No hay duda de que estos destierros forjaron en él una espiritualidad de perseverancia y paciencia heroica, que lo identifica con los mártires confesores de la fe.
Recién en el año 378, bajo el emperador Graciano, pudo regresar definitivamente a Jerusalén. Su entrada fue un verdadero triunfo espiritual. El pueblo lo recibió con alegría, reconociéndolo como el pastor legítimo que nunca había abandonado la fe. Los años de destierro habían fortalecido su autoridad moral y lo habían convertido en un símbolo de resistencia contra las herejías. Un acontecimiento decisivo coronó esta etapa. En el año 381 participó en el Concilio de Constantinopla, el segundo concilio ecuménico, donde se reafirmó y completó la fe de Nicea, proclamando la divinidad del Espíritu Santo. Cirilo, que había sufrido tantas acusaciones y sospechas, fue reconocido por los padres conciliares como un obispo fiel y ortodoxo. Así, la Iglesia Universal confirmó su integridad doctrinal y le devolvió el honor que durante años le habían negado sus enemigos. Los destierros de Cirilo no fueron inútiles. Purificaron su ministerio, lo acercaron más a Cristo y dieron testimonio de que la verdad de la fe no depende de las intrigas humanas, sino de la fidelidad a la palabra de Dios. Su vida es un recordatorio de que el pastor auténtico está dispuesto a perderlo todo, incluso su sede y su tranquilidad, con tal de no traicionar el Evangelio. San Cirilo de Jerusalén. Últimos años y su testimonio del Espíritu Santo. Tras largos años de exilio y conflictos, San Cirilo de Jerusalén regresó definitivamente a su sede episcopal en el año 378, bajo el gobierno del emperador Graciano. Su retorno no solo fue un momento de alegría para el pueblo cristiano de Jerusalén, sino también la ocasión de iniciar un período de reconciliación, enseñanza y fortalecimiento espiritual de su diócesis, que había sufrido los vaivenes de las luchas doctrinales. Cirilo, ya maduro y experimentado, se dedicó con mayor empeño a consolidar la fe de sus fieles y a preparar a su Iglesia para vivir con firmeza la ortodoxia que sería ratificada poco después en el Concilio de Constantinopla. Durante estos años, uno de los aspectos más notables de su magisterio fue su profunda enseñanza sobre el Espíritu Santo. En sus catequesis mistagógicas, dirigidas a los recién bautizados, Cirilo explicaba que el Espíritu Santo es quien habita en el corazón de los creyentes y los transforma en templos vivos de Dios. En una de sus exhortaciones decía: el Espíritu Santo se mezcla con nuestras almas y nuestros cuerpos, para que seamos verdaderamente partícipes de la naturaleza divina. Con estas palabras, mostraba no solo la acción santificadora del Espíritu, sino también la grandeza del misterio cristiano, el hombre llamado a ser divinizado por la gracia. El Concilio de Constantinopla del año 381 fue un punto culminante de su vida. Allí, junto a otros grandes padres como San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa, defendió la plena divinidad del Espíritu Santo contra aquellos que lo consideraban una simple fuerza o criatura inferior. El concilio proclamó solemnemente que el Espíritu es Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. San Cirilo, que había soportado tantas humillaciones y destierros precisamente por mantenerse fiel a la fe nicena, veía ahora cómo la Iglesia Universal confirmaba la doctrina que él había predicado con valentía. Este reconocimiento fue para Cirilo una vindicación moral y espiritual. Durante años había sido acusado de tibieza o incluso de complicidad con los arrianos, pero el concilio lo rehabilitó plenamente como un obispo ortodoxo y valiente. San Jerónimo, que vivía en Belén en esa época, llegó a decir que Cirilo fue obispo de gran santidad y que su enseñanza era digna de confianza. De esta manera, la providencia coronaba una vida marcada por la cruz con el reconocimiento de la verdad. Los últimos años de Cirilo en Jerusalén estuvieron dedicados a la formación de su pueblo. Jerusalén, por su condición de ciudad santa, recibía constantemente peregrinos de todo el mundo. Él veía en ello una ocasión providencial para difundir la fe y consolidar la tradición apostólica. Sus catequesis y homilías resonaban no solo en los muros de la iglesia del Santo Sepulcro, sino también en el corazón de innumerables cristianos que luego llevaban ese mensaje a sus tierras. Su estilo como predicador se mantuvo profundo y pastoral. No buscaba adornos retóricos, sino mover al pueblo a la conversión y al amor a Cristo. Cuando hablaba del Espíritu Santo lo hacía en términos de vida práctica. Exhortaba a sus oyentes a invocar al Paráclito en la oración, a dejarse guiar por él en las decisiones y a experimentar sus frutos de paz, alegría y fortaleza en medio de las pruebas.
Su espiritualidad era marcadamente bíblica y litúrgica, con un fuerte acento en el poder de los sacramentos para transformar al hombre. San Cirilo también insistía en la unidad de la Iglesia. Habiendo sufrido en carne propia las divisiones causadas por la herejía, exhortaba constantemente a los cristianos a mantenerse firmes en la comunión con el obispo y con la doctrina recibida de los apóstoles. En una de sus catequesis, llega a describir la Iglesia como católica, no solo porque se extiende por todo el mundo, sino también porque enseña toda la verdad, cura toda clase de pecados y abarca toda la vida del hombre en su camino hacia la salvación. El desgaste de los exilios y los años de servicio pastoral marcaron su salud, pero su espíritu permanecía sereno y lleno de esperanza. Murió hacia el año 386, tras haber gobernado la diócesis de Jerusalén durante 38 años, de los cuales casi 16 los pasó en destierro. La Iglesia lo reconoció como doctor de la Iglesia en 1883 por el Papa León XIII, en atención a la riqueza teológica y pastoral de sus catequesis. La figura de San Cirilo de Jerusalén sigue siendo hoy una luz en medio de las pruebas de la Iglesia. Fue un hombre de reconciliación, de paciencia y de fidelidad heroica. Sus enseñanzas sobre el Espíritu Santo lo convierten en un maestro atemporal para quienes buscan comprender la vida cristiana no solo como doctrina, sino como experiencia viva de Dios. La vida de San Cirilo de Jerusalén, marcada por persecuciones, exilios y luchas doctrinales, no se puede comprender sin ver en ella la acción providente de Dios que, a través de la fragilidad humana, hace resplandecer la verdad de la fe. Cirilo no fue un hombre de confrontaciones violentas ni de ambiciones personales, sino un pastor paciente y constante, que confió en el tiempo de Dios y en la fuerza de la verdad para triunfar sobre los errores. Su ejemplo nos recuerda que la santidad no siempre se manifiesta en gestos espectaculares, sino en la fidelidad perseverante, día tras día, aun cuando el reconocimiento tarda en llegar. Uno de los elementos más destacados de su herencia es el conjunto de sus catequesis, que se conservan hasta hoy. En ellas encontramos una enseñanza clara y vivencial sobre los sacramentos: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía y la penitencia, explicados con un lenguaje que los nuevos cristianos podían comprender. Cirilo muestra que la teología no está separada de la vida, sino que brota de la experiencia de la Iglesia en la liturgia y se transmite de corazón a corazón. Sus textos son considerados todavía hoy entre los más importantes testimonios litúrgicos de la Iglesia antigua. El énfasis en la acción del Espíritu Santo también constituye una aportación duradera. En una época en que algunos dudaban de su divinidad, Cirilo no temió predicar que el Espíritu es quien santifica, ilumina y fortalece al cristiano. Esta enseñanza sigue siendo actual. En medio de un mundo confuso, donde muchos confían más en sus propias fuerzas que en la gracia, la voz de Cirilo resuena como un llamado a dejarse guiar por el Espíritu que habita en nosotros desde el bautismo. Además, San Cirilo ofrece un testimonio de unidad y reconciliación. Aunque fue acusado, desterrado y humillado, nunca se dejó llevar por el rencor ni por la división. Supo esperar el momento oportuno para que la verdad brillara por sí sola, y cuando fue restituido como obispo, no actuó con venganza, sino con un espíritu de paz. Esto lo convierte en un modelo de cómo la Iglesia debe afrontar las crisis internas, con paciencia, oración y fidelidad a la fe transmitida. Su proclamación como doctor de la Iglesia en 1883 por el Papa León XIII reconoció oficialmente lo que ya el pueblo cristiano intuía desde hacía siglos: que Cirilo es maestro universal de fe y pastor que habla a todas las generaciones. Sus palabras, aunque pronunciadas en el siglo IV, siguen teniendo fuerza hoy. El legado espiritual de San Cirilo de Jerusalén nos invita a 3 actitudes concretas. 1. Fidelidad a la verdad revelada, incluso en medio de la incomprensión o el rechazo. 2. Amor profundo a la liturgia y a los sacramentos, como fuentes vivas de gracia. 3. Confianza absoluta en el Espíritu Santo, que actúa en el corazón de la Iglesia y en cada creyente. En un mundo tentado por las ideologías y las falsas seguridades, San Cirilo nos recuerda que la victoria no está en las fuerzas humanas, sino en permanecer unidos a Cristo, en comunión con la Iglesia, bajo la guía del Espíritu. Oración a San Cirilo de Jerusalén. Oh glorioso San Cirilo, fiel obispo y doctor de la Iglesia, tú que defendiste con paciencia la fe verdadera y enseñaste a tantos el camino de los sacramentos, enséñanos a amar la liturgia con corazón ardiente, a vivir en unidad con nuestros hermanos
y a confiar siempre en la acción del Espíritu Santo. Alcánzanos la gracia de perseverar en la verdad de Cristo, para que, al final de nuestras vidas, podamos compartir contigo la gloria eterna en el cielo. Amén. Llamado a la acción. Si esta historia de fe y valentía de San Cirilo de Jerusalén tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas descubran la riqueza de nuestra fe católica y se inspiren en el testimonio de los santos. Que San Cirilo interceda por nosotros y nos guíe siempre hacia Cristo, la verdad que nos libera.